Hola, hola, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Miguel Espinosa, nuevamente con ustedes para servirles. Pido al Señor que derrame sobre ustedes, que multiplique sobre ustedes y sobre nosotros salud, bendición, gracia, paz, para que nuestras familias y nosotros mismos estemos cada día más cerca del Señor, cada día más protegidos por Él, cada día más guardados en su presencia, en el nombre del Señor Jesús. Les pido o les aconsejo que por favor pausen este video un momentico y tomen un tiempo para orar, siempre antes de cualquier clase que podamos dar acá o cualquier estudio. Siempre nosotros antes de hacer esto oramos. Y bueno, no lo colocamos la oración en el video para ahorrar el tiempo del video, y como la oración es algo íntimo de nosotros con Dios, lo importante es que estemos siempre pidiéndole al Señor, y no solo pidiéndole, sino magnificando su grandeza, agradecidos con Él por toda esta gran bendición que nos ha dado, desde el aire que respiramos hasta los milagros más excelentes, extraordinarios que hayamos podido vivir y experimentar. Ahora vamos a disponernos a hacer la segunda clase de lo que hemos llamado Introducción al Griego Bíblico o Introducción al Griego Koiné. En la primera clase que damos vimos la historia, un poco de historia. Ahora vamos a ver las últimas 14 letras, porque en la primera clase vimos las primeras 10 letras. La primera clase quedamos en la letra kappa. Ahora vamos con la letra lambda. Lambda sería en mayúscula de esta manera y en minúscula sería así, de esta manera, y se llama lambda. La letra lambda como la L nuestra, ¿ok? Entonces ahora vamos con la otra letra, la letra siguiente. Vamos a escribirla aquí abajo. La letra siguiente es la mu. Así sería en mayúscula y así sería en minúscula, y la línea pasa por acá. Esta partecita, como comienza, tiene que bajar de la línea, ¿ok? Se llama mu. Aunque hay libros que le llaman mi. Entonces, por ejemplo, como decir mamá, suena como la M. Como decir mamá, como decir mango, como decir mesa, mono. De esa manera vemos la letra mu, muy parecida a la M de nosotros. No creo que nos dé tanto inconveniente aprendernos esta letra. Luego viene la letra nu. Estas letras las vamos a ver muy facilitas porque se parecen en cierta medida a la de nosotros. La letra nu suena como una N, como en la palabra Navidad, como en la palabra no. Entonces la nu se escribe así en mayúscula. Esta sería la minúscula, este es el nombre de la letra, y así es como suena. Tiene un sonido de una N en el lenguaje español, o el lenguaje que nosotros hablamos. Vamos, ahora voy a borrar para seguir con las otras letras. Ahora viene una letra, se llama la letra Xi. Esta letra en mayúscula se escribiría así. Así. En minúscula viene siendo así. Y es la letra Si. Y suena como una X. ¿Ok? Como por ejemplo cuando decimos existencia, ¿verdad? Tenemos la X. Cuando decimos existencia. Y vemos que acá tenemos la X en nuestro lenguaje, ¿verdad? En nuestro idioma. Pues de este mismo sonido es el que genera esta letra, pero en griego se escribe de esta manera. Fíjense que parece una E en la minúscula, esta es la minúscula,
La línea pasa por acá. Esta colita baja de la línea. Esta es una letra de la que tenemos que hacer bastante caligrafía, porque a muchos les cuesta hacer esta letra. Entonces decimos, por ejemplo, en la palabra, en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, existencia, la letra X, este sonido que tiene la letra X, sería la letra Xi. En el griego se escribe en minúscula de esta forma y esta sería su mayúscula. ¿Ok? Entonces tenemos kappa, lambda, mu, nu, si. Ahora viene la letra Omicron. Omicron en mayúscula es así, en minúscula es más pequeñita, se llama Omicron. Y suena como una O. Como una O. Por ejemplo, en la palabra Osea. Osea. Acá tenemos una palabra que comienza con la letra O. O por ejemplo la palabra OK. OK. Entonces empieza con la letra O. Así suena la letra Omicron. En griego hay dos O. Está la O corta y está la O larga. Esta O, como su propio nombre lo indica, es la O corta. Fíjense que O, micron, suena como a pequeño o corto. Entonces la Omicron es la O corta en el idioma griego. Ahora vamos con la letra Pi. La letra Pi se escribe así en mayúscula, se escribe así en minúscula. Este sería su nombre y suena como una P, como por ejemplo la palabra papá. La palabra papá, la palabra pastel, sería el sonido de la letra Pi. ¿Ok? Veanla bien. Ok, vamos a borrar. Entonces tenemos Si, Omicron, Pi. Ahora viene la letra Ro. La letra Ro nos va a costar un poquito porque a veces la confundimos con la P por la costumbre de nuestro idioma. Pero la letra Ro en mayúscula se escribe así, como una P. En minúscula se escribe así y la línea pasa por acá. Su nombre es Ro y suena como una R o como una R. Por ejemplo, la palabra roca. La palabra roca. Entonces de esta manera, o por ejemplo la palabra Roma. Roma. Empieza con Ro. Con la letra Ro, que corresponde, aunque parece una P, corresponde con la letra R. Entonces tenemos Ro, ahora viene la letra sigma. La letra sigma se escribe en mayúscula de la siguiente manera. Esta sería la letra sigma en mayúscula. En minúscula la letra sigma se puede escribir de dos maneras. Así, como para que lo vean mejor, un poquito más grande. La letra sigma aquí no termina de cerrar y tiene esa colita hacia allá, como una O, pero es una sigma. Y la otra manera de escribirla es así. Y esto pasa debajo de la línea. ¿Por qué hay dos maneras de escribirlas? Se llama sigma. ¿Ok? ¿Por qué hay dos maneras de escribirlas? Porque de esta manera se escribe cuando la letra está dentro de la palabra. Y de esta manera se escribe cuando la letra está al final de la palabra. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra
esta palabra. La palabra cosmos, cosmos, que en griego sería mundo, ¿verdad? En el español, perdón, sería mundo, en griego cosmos. Acá vemos la capa, ya vimos en la clase anterior, fue la última letra que vimos, que suena como una K. La Omicron la vimos hace un momento y suena como una O. La sigma es la que estamos viendo ahora. Y fíjense que en este caso, como está dentro de la palabra, la vemos de esta forma. Entonces esto sería una S. La mu, que ya la vimos ahorita, suena como una M, ¿verdad? La Omicron, que ya la vimos, suena como una O. Y la sigma, como está al final ahora de la palabra, ya no la vamos a escribir de esta forma, sino que la vamos a escribir de esta otra forma. Entonces, aquí dice cosmos, cosmos. Fíjense, aquí tenemos las dos formas de escribir la sigma. Cómo se escribe cuando está dentro de una palabra y cómo se escribe cuando está al final de una palabra. Entonces, por eso, en la primera clase les dije que eran como 24 letras y media, porque la sigma viene siendo doble, porque se escribe de dos maneras. Pero ya sabemos que de esta manera se escribe cuando está dentro de la palabra y de esta manera se escribe cuando está fuera de la palabra. Ok. Vamos a doblar. Ahora viene la tau. La tau viene siendo una T mayúscula. En minúscula sería una T más pequeñita. Se llama la letra tau. Y suena como una T. En el español suena como una T. Por ejemplo, la palabra taza sería una forma de para que vean más o menos cómo se usa la letra T. Ahora viene Rho, sigma, tau, upsilon. La letra upsilon en la mayúscula sería así, está por encima de la línea, y en la minúscula la upsilon sería una U, una U. Se llama upsilon. Upsilon, hay libros donde la van a conseguir como Ypsilon, y muchas veces la pronuncian como I. Pero nosotros la vamos a pronunciar como una U, ¿ok? Y su nombre es upsilon. Y suena como una U. Como por ejemplo en la palabra único, ¿verdad? Entonces tenemos Rho, sigma, tau, upsilon. Ahora vamos a ver la letra Fi. La letra Fi en mayúscula sería así. Así. Fi. En minúscula sería así. Y la línea pasaría por acá. ¿Ok? Su nombre es Fi. Y se pronuncia como la F. Por ejemplo, en la palabra forma. Ahí vemos la letra Fi. Una letra muy utilizada en matemática cuando se habla del tema de proporción áurea. Es muy utilizada la letra en matemática. Ok. Entonces tenemos Rho, sigma, tau, upsilon, Fi. Ahora viene la letra Gi. La letra Gi en griego es así, perdón, en mayúscula sería así, en minúscula es así, y la línea pasa por acá, ¿ok? Esto sería en minúscula. Se llama la letra Gi. Y aquí sí vamos a ver algo muy curioso, porque dependiendo del estilo del griego,
puede leerse, y de cualquiera de estas maneras es correcta, puede leerse como la J, puede leerse como una che. Bueno, ya la che no existe en el abecedario de nosotros, pero se puede leer como CH, como por ejemplo la palabra charis, ¿ya? Por ejemplo, acá esta palabra. Tenemos la letra J, que puede pronunciarse como una J o como una CH, ¿verdad? Entonces aquí, si la pronunciamos como una J, diría Haris, porque vemos que esto sería una J, esto es una alfa, ¿verdad?, que suena como la A, esto es una Rho, que suena como la R, esto es una iota, que suena como la I, y esto es una sigma, que suena como la S. Entonces aquí diría Haris, que significa gracia. ¿Ok? Pero si no la pronunciamos como la J, sino que la pronunciamos como CH, entonces dice charis, y seguiría diciendo gracia. O por ejemplo la palabra que en la primera clase no pudieron leer bien, esta palabra, ya la vamos a poder leer. Fíjense, esta letra, vamos a borrar esta de aquí arribita, para que lo veamos con más espacio. La primera letra es la letra J. Esta letra, además de sonar como J y como CH, también puede sonar como una C. ¿Ok? Como una C. Entonces aquí, si lo leo como una J, aquí tendríamos J, la Rho sería una R. Vamos a hacer esta J así. La Rho sería una R, la iota sería una I, la sigma una S, la tau una T, la omicron una O y la sigma una S. Entonces diría Christos. Christos. Si la leo como una C, diría Cristos. Esta es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del Mesías. Cuando en el hebreo hablaban del Mesías, estaban hablando del ungido. En el Nuevo Testamento, la palabra Mesías, cuando se translitera al griego, pasa como Cristo. ¿Ok? Entonces, Cristos, o Cristos, o Tristos, sería la misma palabra con el mismo significado, que sería el ungido. ¿Okay? Si le vamos a hacer la traducción al español como debe ser, sería ungido. Entonces, esta es la letra J. La letra J. ¿Ok? Vamos a borrar. Vamos ahora con otra letra bien curiosa, que es la letra Psi. Esta está sobre la línea y en su minúscula la línea pasa por acá. Se llama Psi. Y fíjense que esto es el símbolo de la psicología, porque es con la letra que empieza la palabra, psicología. Entonces ella suena como una PS. Suena como una PS. Fíjense que la palabra psicología empieza con PS y en griego empieza con la letra Psi. De ahí es donde la psicología toma a esta letra griega como su símbolo. Y por último, la letra omega. La omega en mayúscula sería así, y en minúscula sería así. Se llama omega. Fíjense que ya vimos la omicron, que significaba
O micron, O pequeña. Ahora vamos a ver la omega, O larga, ¿ok? La omicron es la O corta, la omega es la O larga. Y fíjense que pareciera que fuera una doble O, pero abierto aquí arriba, ¿ok? Se escribe así en mayúscula, y se escribe así en minúscula. Y bueno, esta palabra simplemente suena como una O. En el español sería una O larga, como decir O con H, ¿verdad? Como que si fuera una O larga. Entonces cuando Jesucristo dijo, por ejemplo, yo soy el alfa y la omega, en el caso de nuestro abecedario sería como decir, yo soy el alfa y la zeta. O sea, yo soy el primero, la primera letra del abecedario y la última letra del abecedario. Nosotros sabemos que nuestro Señor es todas las letras, desde la alfa hasta la zeta. O en el caso del griego, desde la alfa hasta la omega. En el caso del español sería desde la A hasta la Z. En el caso del griego, desde la alfa hasta la omega. Entonces, ya de esta manera conocemos todas las 24 letras del alfabeto griego. Ahora si yo le coloco, por ejemplo, palabras como las que les coloqué en la primera clase, como por ejemplo adelfos. Fíjense que en la primera clase ustedes lo vieron como una palabra bastante compleja, complicada de leer, pero ya no, porque ya sabemos que la alfa es la A, la delta es una D, la epsilon es la E corta, la lambda es una L, la phi, que ya la vimos, es una F, la omicron es una O y la sigma es una S. Entonces ya yo sé que dice adelfos, aunque todavía no sabemos, ¿verdad?, cómo se traduce, aunque yo ya les dije en la primera clase que es hermano, pero bueno, por lo menos conocemos ya sabemos cómo se lee, y si sabemos cómo se lee y nos aprendimos el abecedario, entonces ahora se nos va a hacer fácil buscar, por ejemplo, en el diccionario Strong, en el léxico griego, y vamos a poder tener de esa manera, con esas herramientas, el significado de esta palabra, o mejor dicho, los posibles significados, porque nos vamos a dar cuenta cuando veamos el léxico griego que una palabra, dependiendo de su contexto, puede tener significados variados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver otra palabra. Ya vimos la palabra adelfos. Vamos a ver la palabra, bueno, tenemos la palabra Theos, ¿verdad? Theos, que significa Dios. La tita, ya la vimos, y suena como TH. La epsilon, ya la vimos que es la E corta. La omicron es la O corta y la sigma es una S. Entonces dice Theos, ¿verdad? Y significa Dios. Vamos a seguir, vamos a ver otras palabritas para que vayan practicando. Por ejemplo, la palabra orfe, ¿verdad? Orfe. Si lo vemos, si lo desglosamos, tenemos la omicron, tenemos la rho, que sería una R, tenemos la gamma, que sería una G, la gamma sería una G, y tenemos la eta, que sería una E. Entonces dice orge. La palabra orge es, por ejemplo, esa palabra que está en Efesios capítulo 4, donde dice airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces orge significa ira. Por ejemplo, cuando la Biblia dice y manifiestas son las obras de la carne, cuando habla de ira utiliza esta palabra, ¿ok? Vamos a ver otra palabrita.
Vamos a ver la palabra, por ejemplo, esta palabra. Ok. Vamos a ver. Traten de ustedes irla desglosando, a ver. Se la puse un poquito más difícil. Vamos a ayudarnos acá. La eta sería la E corta. La gamma sería una G. La alfa sería una A. La pi sería una P. La epsilon sería una E corta. La mu sería una M. La epsilon una E corta. La nu sería una N. La omicron sería una O. La iota una I. Y la sigma una S. Entonces aquí dice egapemenois. Egapemenois. Egapemenois es la palabra utilizada para los amados. Amados. Por ejemplo, el libro de Judas comienza diciendo a los santificados. En una versión dice los santificados, en otra versión dice los amados, porque utiliza esta palabra. ¿Ok? Egapemenois. Fíjense la importancia de saber griego. En una versión dice egapemenois, en otra versión dice egiasmenois. Para que ustedes vean lo que podemos lograr si sabemos griego. Podemos percibir cosas que antes no podíamos. Por ejemplo, si usted lee el texto Receptus, para los que no conocen lo que es el texto Receptus, es la traducción que hizo Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI. Es una traducción al griego de todo el Nuevo Testamento. Y bueno, es el manuscrito que se utiliza más que todo, es el que utilizó Casiodoro Reina para traducir la Biblia Reina Valera. En ese manuscrito no dice egapemenois, sino que dice egiasmenois. Egiasmenois. Fíjense, vamos a desglosar. Eta, gamma, iota, alfa, sigma, mu. Vamos a hacer la N así mejor. Epsilon sería una E, nu sería una N, omicron sería una O, iota sería una I y sigma sería una S. Entonces aquí dice egiasmenois y aquí dice egapemenois. Dos palabras muy similares en pasado, ¿ok? Pero egiasmenois proviene de, su raíz sería esta palabra. Hagios, ¿ok? Que significa santo. Santo. Mientras que egapemenois viene de la palabra ágape. Ágape, que significa amor. Eso sí se lo sabía. Entonces, en el texto Receptus dice egiasmenois, que sería a los santificados, ¿ok? A los santificados, porque está en el caso dativo, eso lo vamos a ver más adelante, ahorita no se preocupe por eso. Entonces dice a los santificados, ¿ok? Pero en los manuscritos más antiguos dice es egapemenois, que sería a los amados. Bueno, la diferencia no es mucha porque los amados son santificados y los santificados son amados. Simplemente es una variante textual de poca importancia. Una variante textual, para los que no saben, es
una palabra o un conjunto de palabras, a veces hasta oraciones y párrafos completos, que en un manuscrito antiguo lo dice de manera diferente a otro. Entonces eso se considera una variante textual. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos un tema que se llama la crítica textual, la alta crítica, la baja crítica, y vamos a ir entendiendo todas estas cosas. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer el texto griego, nos vamos a ir dando cuenta de todas estas cosas, y no es de alarmarnos porque no son cosas que afecten la doctrina cristiana como tal. Simplemente son variantes textuales porque los copistas a veces se confundían con las palabras, simplemente errores de copia, errores de imprenta, muchos errores, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero fue copiada en varios manuscritos, y esos manuscritos fueron generando algunas variantes textuales, y esta es una de ellas. Entonces de esa manera vamos a ir viendo, en estas clases vamos a ir viendo poco a poco algunas de estas variantes textuales, y nos vamos a ir dando cuenta que no afectan para nada las doctrinas centrales del cristianismo, ¿ok? Simplemente les digo esto para que vean, para que sepan con lo que nos vamos a encontrar cuando comencemos a leer la Biblia desde el griego. Por eso les invito a que busquen un léxico griego, un diccionario griego, el Strong. Yo les aconsejo por ejemplo, yo tengo una aplicación que se llama así, se llama My Bible, la pueden bajar en la Play Store. Yo la utilizo mucho. En computadora utilizaba una que se llama S-Word. Creo que ya. De verdad no recuerdo bien cómo se escribe. Vamos a ponerlo aquí, creo que era así. Creo que era así. De verdad no recuerdo muy bien. Pero me sirvió mucho, duré muchos años estudiando con esta en la computadora, y luego cuando conocí esta la puedo utilizar desde el teléfono. Allí usted puede descargar varias versiones de la Biblia, entre ellas textos griegos interlineales, comentarios bíblicos, diccionarios de griego, diccionarios de diferentes tipos, diccionario bíblico, atlas, diccionario teológico, arqueológico. Entonces les recomiendo que utilicen estas herramientas, porque gracias al Señor que nos ha dado este tipo de tecnología para que no tengamos excusas, hermanos, y nos acerquemos más a Él y lo conozcamos con más profundidad. Deberíamos estar agradecidos con Dios, porque es algo que los antiguos no pudieron contar con esto, y sin embargo fueron hombres de renombre, hombres que tuvieron una teología bastante exacta, bastante específica, limpia, pura, y eso es lo que nosotros debemos lograr, y para eso estamos acá estudiando griego. Bueno, que el Señor les bendiga. Espero que esta clase les sea de provecho, así como todas las demás. Les aconsejo que si no se han suscrito a nuestro canal, puedan suscribirse y darle la campanita abajo. Y bueno, que el Señor les bendiga en toda bendición espiritual, que les dé salud, que les dé confianza en el Señor, y que puedan tener el entendimiento para conocer todas estas enseñanzas que por acá les estaremos ofreciendo. Chao.